Estás escuchando Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido, pase y tome asiento. Este episodio es patrocinado por Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión vamos a retomar uno de los temas que a mí me parecen más interesantes. Sé que siempre que se toca el tema, ya lo voy a decir, de la educación, pues salen muchas pequeñas dudas con las cuales siempre nos quedamos. Me encanta tener siempre a invitados o invitado distinto, porque justamente creo que es un tema que tiene muchísimos ángulos de estudio. Yo siempre lo he dicho, de por sí, el estilista es un artista con muchísimas facetas, con muchísimas aristas, el cual siempre, no importa con quién hablemos, siempre hay algo nuevo que aportar, porque tiene una visión distinta a ella. A esta, pues evidentemente la educación es también otro tema que todo mundo tiene su propio acercamiento, sus propias experiencias, y aprender de cada una de ellas creo que es fundamental para entender justamente cómo es que se desenvuelve la educación, y más en este giro tan bonito que es el giro de la belleza. Dicho eso, queridos podcast escuchas, yo siempre he pensado que es difícil ser un educador, es algo de lo más complicado, incluso para una persona tratar de enseñar algo sin un fin en común, solamente explicarlo, a veces es difícil darse a entender. Pues imagínense crear todo un temario, crear toda una clase. De verdad, los maestros son de las profesiones más bonitas que existen, también incluido dentro de toda la profesión de la belleza. Entonces, para esto, para todos los podcast escuchas que están en Spotify, ahorita se los voy a presentar. Para todos los podcast escuchas que están ya en YouTube, seguramente ahorita ya han de estar apareciendo en pantalla, vamos a darles esta fuerte bienvenida a mis invitados, porque son dos: Isaac Vela y David Alfaro. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Paco, por la invitación. Mucho gusto, ¿qué tal? Me da gusto estar aquí con ustedes. Sí, no, la verdad es que nosotros somos los que estamos siempre encantados de tener invitados, porque de verdad nos llenan de sabiduría. Y pues más, si vamos a hablar de educación, pues creo que nos vamos a empapar aquí de este tema tan bonito. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con lo que aquí siempre en este programa ya es de base? Vamos a hablar de un poco de su historia de ambos. Y para este caso quiero que alguien decida quién quiere empezar, si David o Isaac. Creo que te voy a dar la batuta. Muy bien. Bueno, pues hola, yo soy Choco. Fíjense que mi vida ha sido algo chistosa. Cuando estaba muy morrito, estoy hablando de, pero no tan chico, 18 años. Estaba muy en el tema de qué iba a ser de mi vida. Yo creo que todos teníamos esa pregunta en algún momento, ¿no? Para mí siempre había sido como importante, y por medio de mi papá, tíos y inclusive primos, que todos tienen como carreras profesionales, y siempre yo fui como la oveja negra, ¿no? De que no sabía hacia dónde moverme. Entonces, en algún momento de mi vida, me empezó a llamar justamente este tema de la belleza, pero todo fue porque antes era muy fan de Cabá y veía a Federica con su cabello corto, platinado y sus estrellas en la cabeza. Pero para mí siempre fue como de, wow, sí está bien chido esto, y ya está ahí. Posteriormente fui creciendo y empezó como el género de la música electrónica. Y empezaban a hacerse las famosas como moicanas de lado y se empezaban a medio decolorar. Entonces, entre mis amigos y yo como que le empezamos a dar ahí esos rasgos, ¿no? Pero a mí me empezaba a llamar mucho la atención. La novia de un amigo me decía, güey, ¿por qué no te metes a estudiar esto? Y yo le dije, híjole, es que sí estaría padre, pero yo lo veo más como un tema de estaría padre, lejos como de un tema profesional. Para mí siempre el tener un título era como más importante. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia? Que siempre en la escuela siempre he sido muy distraído. Hasta la fecha creo que todavía medio le tiro ahí, ¿no? Pero nunca había tenido como una responsabilidad tal cual de decir, quiero esto. Yo siempre decía, me quiero hacer un examen para saber cuál es mi aptitud realmente y dirigirme sobre esa parte, ¿no? Pero pues no, yo siempre he visto las cosas más como por diversión, y creo que hasta el momento me ha funcionado mucho a mi felicidad tal cual. Uh-huh. Posteriormente,
pues no se da eso. Entro a escuelas, entro a la universidad, estoy estudiando informática. Tengo uno de mis mejores amigos, él se cortaba el cabello solo y me acuerdo que una vez me regaló unas tijeras de textura, porque en ese entonces pues, estaba de moda pues, plancharse los pelos y aventarlos para arriba, y mientras más texturizado quedara el cabello era mejor. Entonces me decía, no, tú métele la tijera una abajo y una arriba y ya con eso queda, ¿no? Pero eso realmente era sin saber, o sea, realmente era como empírico. La experiencia, sí. Me acuerdo que un día estaba en clases, ya en la universidad. Yo estaba en la informática y la verdad es que el primer semestre todo fue bien. Posteriormente empiezan las clases del segundo semestre y empieza como más fuerte lo que era la concentración de lo que era la informática. Y empiezan las clases de programación. Entonces, la programación para mí es lo mismo que como las matemáticas, en este caso como de... Álgebra y ese tipo de cosas. No tanto álgebra, hay otra materia que es más cálculo. ¿Okay? Entonces... Yo al hacer un programa, el no poner un punto que no te corría tu programa era como que siempre me saliera infinito en cálculo, ¿no? Entonces me empecé a frustrar y me empecé a frustrar de una manera fea, literal. Entonces me acuerdo que un día estábamos en la clase y yo dije, voy a poner atención, y yo veía al maestro hablar literal, lo veía hablar, pero no sabía qué estaba diciendo. Y me salí corriendo de la escuela, sí, o sea, fue como chistoso, o sea, agarré mis cosas, me salí corriendo y mi amigo que me regaló las tijeras se fue atrás de mí. Mi amigo es Estefanuel. Se fue atrás de mí y me dijo, ¿qué pasó? Le digo, no, güey, ya no puedo. O sea, ya me desesperé. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que me voy a meter a esta parte de la belleza ya. Y me acuerdo que me fue a inscribir como a la semana a la escuela esta de Instituto Sol. Y ahí empecé realmente como ya como un poquito más adentro de lo que fue esa parte. Fue chistoso porque una vez estando adentro de la academia, pues todos eran de mi edad, o sea, las maestras eran de mi edad, literal. Yo tenía, creo que 19, 20 años. Y me hablaban de usted y a mí me daba como risa, ¿no? Porque decía, háblame de tú, no manches, pues estamos de acá del pre, ¿no? En ese entonces, pues hice una de mis mejores amigas también ahí. Y con ella, pues a la semana, pues agarrábamos el desorden, nos íbamos. Entonces, en vez de pagar la colegiatura, pues íbamos y nos íbamos a las pulquerías. Curiosamente, pasa como medio año y ya una plática, ya conmigo mismo, dije, ya estuvo. O sea, se supone que te saliste de la escuela para estudiar lo que ya querías estudiar. Sí. Y, pues, ¿qué pasó? Entonces, pues ya me salí, hablé con una amiga que es estilista y ella me dijo, ¿sabes qué? Pues vete a hacer una entrevista a tal empresa y di que vas de mi parte. Y fue cuando empecé como asistente. Creo que una de las ventajas de empezar como asistente fue que empecé en cadenas, ¿ok? No fue como un saloncito normal, o sea, fue cadena tal cual. Entonces eso fue lo que me ayudó bastante a mí, porque llegué tal cual a chambear y a ofrecer servicios que a mí me funcionaban, porque obviamente me daban un sueldo más las comisiones que poco a poco podía hacer. Uno de los servicios que hacía, curiosamente, era manicure, porque me habían enseñado en el Instituto Sol, curiosamente, lo de las manos, lo de las cejas, ciertos maquillajes, que es la esencia de esa escuela. Conozco estilistas que les gusta cómo chambeaba, porque me ha gustado chambear. O sea, la parte de ser movido dentro del salón siempre me ha gustado. Conocí a un estilista y me dijo, ¿sabes qué? Vente conmigo a trabajar. Y así, pues casi fue de un día para otro y me fui al otro salón. Sí. Empecé con él, empezó a enseñar como otras técnicas, ya empezó a enseñar más colorimetría, porque él es colorista. Y empecé a meterme todavía más. Por una u otra cosa, también hubo un temita ahí. Y al otro día me presento a trabajar, pero ya fue cuando llegué con Donald Chaparro a uno de sus salones. Y fue bien chistoso porque yo recuerdo que la friega que me ponía este chico, pues no se comparaba nada con lo que habías estudiado. Lo que tenía, Sí. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo llegué con Donald, fui asistente también, pero eran varias chicas. Sí. Okay, pero yo lo sentía demasiado relajado el trabajo. No sé si este cuate me traía muy en friega o cuál era la situación que fue que se me empezaron a abrir como las puertas. Para ese entonces había una encargada que se llama
Oxana. Y hubo una junta, yo como asistente me quedé haciendo como los empapelados y peiné y sequé. Y me dicen, oye, ¿por qué no pediste tú el trabajo como colorista en vez de asistente? Y le dije, no, pues es que una cosa es de que lo sepa hacer y otra cosa es de que tenga la base para el conocimiento tal cual. Y creo que eso fue como la catapulta para ya ser la persona que soy yo ahorita. Claro. Porque se me abrieron las puertas, ya Donna se fijó más en mí, entre muchas propuestas, palabras que sinceramente me marcaron ya en mi día a día, que es como la responsabilidad. Creo que esa palabra la tengo como muy, muy, muy en pie. Y fueron como lo que empezó a marcarme tal cual. Claro. Y empecé a conocer mayor gente. Gracias a ellos entré directamente a Vela, ¿va? Conocí a Sebastián. Ya dentro de Sebastián conozco a David. Y empiezo a conocer mayor gente, o sea, de empezar de un núcleo de asistente, empecé a conocer más, hasta que se empiezan a hacer más cosas. Claramente, y justo yo creo que antes de pasar al tema de carreras, sí me gustaría, y sobre todo porque estamos hablando del tema de educación, que en este caso vi que fue una educación que, como tú bien decías, tenías las bases, pero después de eso viene la siguiente parte, que es la práctica, que eso lo quisiera ver un poco más adelante. En este caso sí me gustaría que también David me dijera cuáles fueron sus inicios, sobre todo porque yo sé que en tema de educaciones, y es a lo que quiero llegar, actualmente hay muchísima oferta, pero digo, hablando, no yéndome muy lejos, 10 años, 15 años, pues era todo distinto, evidentemente no estaba tan estructurado. Quisiera saber, ¿fue más o menos también tu tema, David, de educación parecido? ¿O sí sientes que llegaste al mundo de la belleza por otro lado? Híjole, creo que llegué al mundo de la belleza por meramente destino. Creo que ni siquiera yo me imaginé estar como en este mundo, ¿no? Creo que mi mamá y mi hermana fueron las que algo vieron, algo se fijaron en mí, alguna acción, algo que yo tuve que haber hecho de niño, porque realmente no era algo que yo me visualizaba hacer, ¿no? O sea, no era algo que yo me vería haciendo durante toda mi vida, ¿no? Entonces, ellas fueron las que me indujeron a todo este mundo, las que me dijeron, ¿sabes qué? Necesitas meterte a una escuela de belleza, pero yo les decía, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué yo tendría que estudiar belleza o por qué me tendría que enfocar como en ese mundo, ¿no? Entonces, ellas fueron las que me insistieron, como de, oye, ¿sabes qué? Deberías de estudiar estilismo. Y entonces me llamó la atención como su insistencia, ¿no? Que ellas quisieran que yo estudiara ello. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que con las historias y anécdotas que ellas me contaban, ellas ya visualizaban que yo me pudiera enfocar a esto, porque siempre peinaba a mi mamá, o sea, siempre le hacía trenzas, siempre me le pasaba agarrando su cabello, medio les cortaba el cabello, a un amigo también le cortaba el cabello con las tijeras que yo viera, y hacía ciertas cosas que al final uno no es consciente y que creo que como adulto, o como familiar o como padre, creo que tienes esa sensibilidad hacia tus seres queridos, ¿no? Porque creo que yo me echo de seres queridos. Al final, el apoyo que he tenido de gente que me quiere y que me rodea es lo que me ha orillado a todo lo que hago, porque creo que tengo el enfoque tanto de la parte educacional y como el enfoque en la parte profesional ya adaptada al salón. Entonces es como un mix y es una formación que tengo de los dos ámbitos y que he sabido llevar y que he sabido como mezclar, porque al final una cosa es lo que te enfocas en el salón y otra parte a la que haces en la parte educacional. Claro, entonces, y por ejemplo, perdón por interrumpir, pero sí quisiera dejar como bien las bases en claro para movernos en este tema. Más o menos, ¿hace cuántos años estudiaste tú, David, y hace cuántos años estudiaste tú, Isaac? Bueno, Choco. Pues yo creo que desde que empecé tal cual estudiando fue desde el 2006. 2006. Sí, justamente. 2006 fue en tu etapa de Instituto Sol. ¿Y tu etapa de estudiante, David? Creo que fue aproximadamente como en el 2009.
2009, Ok, estamos hablando 2008, más o menos justo similar. de la misma, de la misma época, ¿no? O sea, podemos decir que en ese caso la estructura o la base de la educación, pues realmente se regía parecido. Obviamente cada instituto, cada academia tendrá sus propios temarios, evidentemente, pero Claro. todo el mundo seguía pues las mismas bases o lo que ellos consideraban que era lo necesario para el estilista, que en muchos casos también he escuchado que salen con el título de cultor de belleza, ¿no? Que eso Claro. también, y eso también lo he escuchado de invitados Claro. muchísimo más grandes, ¿no? Que es muy importante. Pero creo que a lo largo de todas las veces que se ha tocado este tema de la educación y en general cuando yo pregunto a los invitados el cómo llegan a estar dentro del mundo de la belleza, muchas veces sí encuentro como este común denominador, por ejemplo, como de la historia de Choco, ¿no? O sea, que realmente pues se sentían que no encajaban, vieron como esta luz al final del túnel en la belleza y pues evidentemente descubrieron que podían hacer muchas cosas con las manos, ¿no? Y es algo que me parece interesante que no se ha explotado como que en ciertas academias o en ciertas instituciones, y ni siquiera voy a hablar como del giro en general, sino de la educación en general, que la gente no entiende que todo el mundo tiene como estas distintas aptitudes y distintas inteligencias, como ahora se conocen, y que no saben como en cuándo explotarlas. Ahora, todo esto vamos ya apuntando hacia un tema que voy a hablar después, pero ustedes son educadores, ¿no? Ahorita Sí. vamos a hablar de ese tema, ¿no? Pero ustedes son educadores. Como educadores, como maestros, ¿cuáles consideran que son como las aptitudes o la inteligencia que un estilista, un cultor de belleza, barbero, lo que sea, se necesitan más? Porque yo aquí siempre en el podcast siempre he dicho que los estilistas son son artistas que se pueden ver de distintas facetas. Hemos visto como el mismo estilista a veces se tiene que poner la máscara de administrador, a veces tiene que poner la máscara de mercadólogo, a veces tiene que poner la máscara de psicólogo, o sea, todo eso lo hemos visto y creo que el estilista pues sí es una aglomeración de muchas habilidades, pero ustedes como educadores, ¿cuál es la habilidad que buscan más desarrollar o que sus estudiantes vean que tienen el potencial para crecer en eso? Híjole, es que es como bien chistoso porque yo creo que lo esencial en todo esto es la creatividad que puede llegar a tener la persona y sobre todo las ganas de querer hacerlo. Uh-huh. Porque me ha tocado en muchos lugares que al momento de que estás platicando con ellos o le estás enseñando, hacen muchas cosas. ¿Sí me explico? Son como multifacéticos, o sea, no nada más se dedican como a la parte de la belleza, sino también se dedican a hacer otro tipo de cosas. Y creo que está bien y es algo que he notado últimamente en estas temporadas, que quieren hacer ya muchas cosas y las abarcan. Pero no sé realmente hasta qué punto es bueno abarcar tanto. Exacto. ¿Ok? Por ejemplo, yo me enfoco más a lo que es colorimetría y corte. Ok. ¿Por qué? Porque la colorimetría se me dio, simplemente lo entendí demasiado bien. ¿Ok? El corte me costó un poco más de trabajo entenderlo porque yo siempre buscaba el por qué. ¿Sí me explico? Pero yo creo que dentro de todo eso son las ganas de querer entenderlo y querer hacerlo. Pues digo que creo que lo que más se necesita tal cual son las ganas de querer. Okay, para poder realizar estas cosas y que lo vean realmente como algo a futuro, porque si lo ven realmente como algo pasajero, pues sí. Pasajero va a ser. Sí, y creo que mencionaste algo muy importante, Choco, que es justamente el cómo a veces hay gente que entiende muy bien las cosas, pero ya cuando tú le preguntas, oye, ¿cómo lo hiciste?, está difícil replicar, ¿no? Y creo que justamente ahí entra mucho el factor, sí, de la educación estructurada. O sea, yo siempre he dicho, un buen temario, o sea, independiente si te dedicas a la belleza o no, cuando tú vas a hacerte un certificado, un diplomado, tienes que ver realmente qué es lo que te van a enseñar para saber lo que realmente vas a aprender. Porque cualquiera puede captar información de cualquier lado. Estoy 100% seguro que mis podcast escuchas son sumamente avispados y que cada episodio se llevan algo y entendieron algo perfectamente y lo desarrollaron muy bien. De eso a que estructuradamente lo puedan volver a replicar, lo puedan volver a explicar, es distinto, es algo complicado. Y digo, antes de pasarme a todo eso, me gustaría también ahora saber tu punto de vista sobre las aptitudes, David, porque de entrada, ¿también te dedicas a colorimetría y corte o te dedicas a enseñar otro tipo de habilidad?
Sí, prácticamente abarco todo lo relacionado con el cabello, pero justamente comentaba algo Choco, que era la creatividad. Y para mí la creatividad se termina cuando no existen unas buenas bases de poder eh, estructurar algo, ¿no? Entonces, justamente comentabas, la parte de la educación es algo muy importante porque justo a mí la educación sí me tocó de manera tan marcada, tan estructurada, tan pues sí, como se debía de hacer, ¿no? Yo recuerdo que mis primeras clases eran un martirio porque Pepe Trejo, quien me enseñaba desde un inicio, me hacía hacer tubos y tubos y tubos y yo no entendía, o sea, al final yo decía, ¿en qué momento voy a cortar? ¿En qué momento voy a agarrar un peine? ¿En qué momento voy a hacer todo lo que al final para mí era el estilismo, ¿no? Y entonces empecé desde los inicios. Yo como técnicas pues empecé como Vidal Sassoon y como Yongueras y entonces era un mix de hacer las cosas tan bien y tan perfeccionistas que a mí me desesperaba porque era como cuando tú no sabes nada y no tienes noción de un sistema de trabajo, al final se te hace pesado porque es seguir reglas, es seguir el entendimiento de cómo vas a llegar de A para llegar a C sin tener que saltarte el B, ¿no? Entonces, Claro. es entender al final muchos elementos para poder crear algo tan simple, porque lo que es el estilismo de manera bien hecha es hacer algo que parezca tan simple, pero que lleva un proceso muy amplio. Y entonces es como lo que hoy en día, pues ya no vemos tanto, ¿no? O sea, ya todo es tan sintetizado, tanto que todo lo que visualmente vemos y adquirimos con las redes sociales, pensamos que se hace muy rápido, muy simple, de la noche a la mañana, y que posiblemente si nos pasan un reel de 30 segundos, que de cabello negro llegaron a plata, pensamos que se puede hacer de manera muy simple, ¿no? Y todo es un proceso, al final creo que eso es lo más importante que las nuevas generaciones, como comentaba Choco, quieren abarcar tanto, pero sin saber que ninguna de todas esas cosas que quieren abarcar las están haciendo con buenos cimientos o buenos, pues sí, buenos, Una buena estructura. una buena estructura inicial. Sí, y claramente, o sea, es algo que a mí me encanta el ver cómo. Yo soy mucho como Choco, o sea, de preguntarme el porqué de las cosas y entiendo que las cosas más complejas no es más que simples pasos pequeños que se conjuntan todos. O sea, realmente cuando conocemos la complejidad o entendemos la complejidad como pequeños pasos, es cuando yo siento que la gente podría entender que todo es muy sencillo. ¿A qué voy con esto? O sea, por ejemplo, yo sé que si por ahí algún podcast escucha, sabe de diseño gráfico, sabe de dibujo, o sea, para dibujar una cara fotorrealista, primero tuviste que haber dibujado un círculo, un cuadrado, entender que varios cuadrados, varios triángulos hacen una forma en 3D, ¿no? Entender el espacio. Pero para todo eso, o sea, entender 3D, entender sombreado, entender todo eso, tuviste que haber hecho un círculo, una línea, un punto. Entonces, si entiendes que esta magnitud o esta complejidad de diseño se basa en pequeñas cosas muy simples, todas conjuntas, ahí es cuando la gente debería entender que cualquier cosa puede ser alcanzable si justamente, y creo que me parece perfectísimo lo que dijiste, David, puedes llegar de punto A a punto C, pero jamás te vas a poder saltar el punto B si lo quieres hacer bien, ¿no? Entonces ese approach o ese acercamiento a la educación me parece genial. Otra cosa que también me parece genial es cómo a lo largo del tiempo también se pierden ciertas enseñanzas que, digo, hay algunas muy buenas, hay algunas que también son cuestionables, porque también todo en esta vida tiene dos lados, pero esta parte que mencionas como de, ¿por qué tengo que hacer tanto este proceso tan simple de los tubos, ¿no? Y que es algo que se ve repetidamente en muchas historias de gente que menciona grandes maestros, ¿no? Que es otra cosa que quiero tocar, los maestros. Pero esto que mencionabas de los tubos me recuerda mucho al señor Miyagi, ¿no? Así que, ¿por qué tengo que estar limpiando esto? Ya después te das cuenta que esta pequeña acción simple, repetida tantas veces que ya se te hace como habitual, justo sirve para que entonces, en conjunto con otra pequeña acción simple, puedas hacer realmente algo bastante complejo, ¿no? Sí, y es que justamente, por ejemplo, yo no comprendía la parte de los fundamentos. Uh-huh. Simplemente, por ejemplo, me enseñaban, ¿no? Estilistas o compañeros que tenían más experiencia, me iban enseñando, entonces me decían, peina de esta manera y tienes que hacerlo así. Y yo decía, sí, pero ¿cómo por qué, no? ¿Por qué no es más rápido? Pero sí, o sea, obviamente sí se puede hacer más rápido, pero para hacerlo más rápido tienes que primero hacerlo pues difícil para que comprendas y después ya haces lo fácil.
Claro, y que creo que, o sea, es un, no me acuerdo cuál es el nombre específico ahorita, pero justamente es una montaña, es una curva, o sea, la curva del aprendizaje, por eso se llama curva del aprendizaje, porque al principio es tediosa, o sea, realmente el principio, y creo que es algo que también como personas que quieren aprender deben de predisponerse, pero no por eso limitarse, Claro. a que evidentemente todo lo nuevo corresponde a un reto. Y después de justamente subir y llegar y ya aprender, o sea, después de todo el tedio y ya dominarlo, ahora sí viene la bajadita, ahora sí ya todo justamente viene como muy normal, muy tranquilo, muy sintetizado, y justamente podría llegar a pasar como a ti te pasó, Choco, que ya llegando a la vida laboral después del estudio dijiste, esto está bien tranquilo, ¿no? Pero justo tuviste que haber pasado por la frustración y el tedio, que no es que necesariamente que la educación sea tediosa, sino simplemente representa un esfuerzo a aprender y practicar algo nuevo que no tienes desarrollado, claro, y saber que pues evidentemente eso va a pasar. Ahora tocaron el tema de los Reels y creo que esto es importante. La educación moderna, podría decir yo, se está yendo a un tema justo, yo también creo que está intentando, o sea, entiendo de dónde viene, que es justamente abarcar el cómo la gente está consumiendo. Al final del cuenta, la educación es un servicio se consume, y como todo cosa que se consume lleva también una tendencia, ¿no? En este caso creo que la educación, sobre todo esta que mencionaba David, virtual, sí se está yendo al tema de consumo rápido, esporádico y sintetizado de los videos, y que siento yo que mucha gente piensa que con eso ya va a aprender. Hablábamos también en algunos otros episodios de cómo en YouTube hay muchos tutoriales, los do it yourself, y que también le han hecho mucho daño a la industria en general, porque la gente, si bien puedes aprender, tampoco lo demerito, sé que se puede aprender a través de un video, pero justamente creo que no hay nada como el feedback, y ahí es donde entran los maestros. Los maestros es la figura de feedback, de retroalimentación más importante que existe. Sí, es que justamente pasa que en cuestión de redes sociales, ves tantas cosas que te pueden ayudar a aumentar tu creatividad por medio de otras personas, porque al fin y al cabo ves y te inspira, ¿ok? Para poder realizar a lo mejor cosas que no haces tú en tu salón y que dices, me estaría padre hacer esto, aunque sepas que a lo mejor ni siquiera va a ser vendible, ¿sí? Pero puede ser algo divertido para que tú también lo puedas desarrollar. El tema justamente de los reels, eso es justamente abarcar como ciertos como pasos para llegar a un punto, pero pues a lo mejor, como dice David, ¿no? Se hace fácil, pero pues ya hay tiempo de experiencia y de práctica anterior por la cual puedes hacerlo de una manera pues sencilla, ¿no? Uh-huh. Es como cuando hacíamos de repente videos en el salón y a mí me temblaba la mano, ¿no? Y no me temblaba la mano de que no supiera hacerlo, sino porque me entraba de repente un nervio de que me están viendo, ¿sí me explico? Sí, sí. Pero es parte de, o sea, al fin y al cabo las experiencias son así. O sea, yo soy fiel creyente que las experiencias o uno como persona es por todas las experiencias, a lo mejor malas que pasaste, porque es lo que te hace y fortalece. Uh-huh, uh-huh. Sí, claro. Y tú, David, ¿cuál es como tu acercamiento a este tema? Digo, y lo sé porque tú sacaste el tema de los reels, que me parece creo que importante. ¿Cuál es tu posición dentro de eso? Creo que ese tema al final es algo que debemos de tomar mucho en cuenta, ya que es algo para vender tu servicio, no es algo que te haga, ¿sabes? Para mí es algo que te hace entender que tú tienes los elementos para poder crear ese contenido y hacer vendible tu trabajo, pero no es algo que te vaya a hacer como un profesional. Para ser profesional, para mí sí es muy importante el tener a alguien que te esté llevando, que te esté enseñando cómo navegar sobre lo que quieres hacer, porque al final una cosa es lo que cortas y otro lo que dejas plasmado, lo que creas, lo que realmente construyes, y algo que dejas plasmado, que construyes, se crea con bases, y entonces es algo que debes de entender como iniciador en este mundo de la belleza o en cualquier otro ámbito, ¿no? Creo que es importante el entender que debes de prepararte, que debes de ser profesional, que debes de ser empático hacia el público que te quieres dirigir, porque para mí es importante ser profesional con cada gente que te vas a acercar, tanto como alumnos como clientes finales en el salón de belleza, porque uno pierde como esos elementos de empatía para poder hacer clic con cada uno de ellos, y a veces es como piensa uno que les está haciendo el favor, ¿no? Cuando realmente uno no toma en cuenta
pues cómo va la clienta, si se siente bien, si quiere ir por algo de levantar su ego o quiere un cambio totalmente. Creo que perdemos de vista el factor principal, que es la comunicación, y en la comunicación está todo pues sí, como la esencia de qué es lo que quieres hacer y qué no quieres hacer. Pues el aprender a escuchar, ¿no? Exacto. Sí, y que esa es otra habilidad que se tiene que desarrollar justamente, creo yo, en un salón. Y digo, voy a llamarlo salón virtual, salón, o sea, pero evidentemente tiene que haber una comunicación compañero-maestro, que es lo que yo decía. La retroalimentación creo que es importante porque es justo lo que te diferencia de aprender en un video nada más. O sea, porque, y qué bueno, de verdad, me encanta que realmente lo entiendan así, porque hay gente que justo no ve el porqué de estos reels. O sea, estos reels lo crean las academias, lo crean las personas que están vendiendo algún curso, justo no para enseñarte, sino para que vean, o sea, como ustedes lo dijeron, la pericia que tienen. O sea, al final de cuentas, los reels, los videos, los TikToks y eso sirven meramente para justo entretener y en cuestión de mercadotecnia para hacer un hook, un gancho, ¿no? O sea, ya te tengo aquí, te di 2, 3 tips, pero no por eso te di mi curso completo, no por eso te di la carrera completa. Y la gente sí lo está tomando así, eso es importante. O sea, sí entiendo que hay un tipo de audiencia que piensa que la educación digital solamente se conforma de cosas gratuitas. Y pasa mucho, y Claro. insisto, no solamente en el área de la belleza, pasa mucho, por ejemplo, los webinars. Los webinars, por ejemplo, en mercadotecnia, son gratis. Y yo he conocido tanto gente que dice, ay, es un webinar gratis, no van a decir nada, nada más nos van a querer vender un software, nos van a querer vender un curso, lo que sea. También conozco a la gente que literalmente llega al webinar con libreta en mano y apuntando todo como si de verdad al final del webinar le vayan a dar pues una constancia Sí, que vaya para el CV, ¿no? Que en algunos casos sí, pero son muy, muy contados y pues, realmente también tuviste que haber invertido en ellos, ¿no? Y creo que ese es el caso. O sea, creo que sí tenemos ahorita una línea muy difusa de la educación, porque también creo yo, y es algo que les quería preguntar como educadores, las nuevas generaciones que se acercan a cualquier tipo de giro, a cualquier tipo de empresa, ya no tienen como esta sensación de que el estudio es lo que los va a hacer. Yo los he sentido muy, muy, muy rezagados en cuestión del estudio. Son personas que no les gusta aprender, son personas que realmente les cuesta aprender, porque evidentemente también hay que entenderlo. Son la generación que de un día a la noche les dijeron todo el sistema se pasa a digital, sin haber estudiado nada de cómo se enseña de manera remota, y pues evidentemente para muchos fueron 2, 3 años de vacaciones. O sea, yo tengo muchos amigos que todavía seguían estudiando la carrera en ese entonces, en tiempos de pandemia, que dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues esto está aburridísimo, mejor me salgo. Entonces, digo, ya después las implicaciones económicas, eso lo vamos a ver después, pero sí siento que es las generaciones que se vienen, que andaron o que aprendieron en pandemia bajo una estructura que se tuvo que hacer de la noche a la mañana, vienen muy, muy, muy desapegadas de lo que es la necesidad o la importancia de aprender. ¿Cómo lo han visto en sus estudiantes? Fíjate que sí se lo he notado, porque últimamente, como es en digital, pues justamente son 2, 3 pasos y sabes que puedes llegar a un punto. Y justamente el decir, sabes que nuestra carrera es de 9 meses, ¿ok? Y esos 9 meses vamos a ver corte, color, y vamos a ir metiéndote poco a poco ciertos temas, inclusive hasta la comunicación con el cliente. Y regularmente empiezan como bien, y de repente dicen, híjole, es que, ¿cuándo voy a ver esto? ¿No? Pero justamente eso, porque no tienen esa delicadeza de también esperar un poco al tema, porque justamente quieren llegar tan rápido al punto que ya no quieren aprender pues las condiciones iniciales, los fundamentos tal cual. Uh-huh. Yo he notado eso. Ahora, dentro de mi experiencia, que también fue, pues yo también aprendí en algún momento, y que hasta la fecha sigo aprendiendo, es que también el hacer clases medio tediosas también llega a ser medio aburrido, y lejos de aburrido, pues ya no sientes esa necesidad de aprender. Dices, no, es como que no me estoy sintiendo a gusto. Entonces, lo que hago yo es como tratar de, pues, aventar de repente como chascarrillo, jugar, pero porque yo creo que el aprendizaje por medio de una diversión, de un juego, es importante. Pues así se educan a los niños para pronto. Uh-huh, uh-huh. ¿Ok? O sea, si tú haces juegos o te diviertes con ellos, es más fácil aprenderlos, porque es como cuando estudias algo, te comes un dulce,
¿ok? Y a la hora de hacer el examen te comes ese mismo dulce y recuerdas las cosas. Siento que la diversión es así. O sea, no necesariamente tiene que ser así. Aunque, digo, también hay que ser de una manera estrictos porque hay cosas que sí deben de ser bien. O sea, debes de poner atención. ¿Okay? Porque hay muchas personas que trabajan o muy tosco y también muy tosco, pues empiezan a haber fallos en ciertas cosas. Claro. ¿No crees? Bueno, creo que, pues, como comentas, Paco, cómo hemos visto esta nueva generación en la cuestión de aprendizaje, pues justo ya son un poquito menos intolerantes al proceso. Entonces ya es como que ya no aguantan el poco a poco, el paso a paso, el que lo vayas llevando lentamente a que hagan las cosas bien. O sea, ese es el tema, que la mayoría de gente quiere llegar a hacerlo bien, pero sin tener que tener un proceso. Entonces creo que aquí la parte digital al final es buena, pero piensan también que nuestra profesión es meramente práctica, ¿no? Es como de tú practica, desgracia gente, y hasta que ya medio aprendas a cómo lidiar la situación, pues ya te vas a hacer un profesional. Cuando realmente nuestra profesión es más metodología que práctica, realmente. Cuando tú tienes unas excelentes bases y mucha información, vas a poder lidiar con el trabajo tanto como con la comunicación con ese cliente, porque hay gente o hay profesionales que me ha tocado conocer que son excelentes en su trabajo, pero no saben cómo comunicarlo, no saben cómo transmitirlo, no saben cómo venderlo. Y al final, si no sabes cómo comunicarte con ese cliente, pues podría ser un buen cortador, podría ser un buen colorimetrista, pero no hay ese check, no hay pues sí, esa comunicación y El clic, ¿no? el clic con ese cliente, ¿no? O con esa persona. Entonces creo que es algo muy importante que sí se aprende con educación y con leyendo y tutoriales, porque al final no estamos peleados con la nueva era, ¿no? O sea, no es que digamos que está mal esta nueva generación, sino que realmente hay muchísimos elementos que ahora, hoy en día, tenemos que aprovechar, pero entender que para todo ello también hay que aprender las bases y después hacernos de esos elementos nuevos que hoy en día tenemos. Sí, claro, y que eso me parece también sumamente importante, igual independiente de cuál sea el giro el que se esté estudiando. Mencionaba Choco este truco del dulce. Sí, o sea, realmente creo yo que ya sabemos, y sabemos a ciencia cierta, que no todos aprendemos igual. Y eso creo que también es algo que me parece muy interesante. De unos años acá hemos visto educación que es sumamente personalizada, obviamente por lo mismo de que es one-on-one, evidentemente es muchísimo más costosa, evidentemente, o sea, todo lo que conlleva que nada más se dediquen a una sola persona, pero también eso demuestra que la gente realmente entiende que hay muchos estudiantes con distinto tipo de habilidades, que eso ya se sabía desde el principio, y que también tienen distintas maneras de aprender. Eso de los dulces, yo sí lo sé. Afortunadamente, yo en mi carrera en general, en mis estudios, me encontré con muchos maestros que vieron y se dieron cuenta de que yo sí ponía atención, pero si a mí me ponías a literalmente copiar, me aburría. Entonces ya empezaba a distraerme. Entonces, una maestra me acuerdo que me dijo, ¿por qué no dibujas? Y dije, pues yo no sé dibujar. Me dijo, no, o sea, literalmente dibujas, agarras tu pluma, me pones atención y vas haciendo garabatos acá. Entonces yo hacía eso y de verdad se me quedaba. O sea, no sé, porque no soy psicólogo, pero o sea, entiendo que si yo hago esto, sí te puedo prestar atención. O sea, como que mi aburrimiento lo paso a mi mano y ya, entonces mi mano hace cosas y ya puedo prestar atención. Tengo otros profesores que se dieron cuenta que a mí me gustaba mucho escuchar música y me decían, ponte un audífono. Y me dejaban estar en la clase con un solo audífono y sabían que yo entonces, no sé, como que aquí ya escuchaba y ya podía prestar atención. Yo tuve esa fortuna. También conozco gente, y esto es real, tengo un amigo que, si tú ves cómo escribe horrible porque su maestra le dijo que no podía ser zurdo. Esto es real. O sea, le dijo, no me gusta que sea zurdo, y le pegaba así con la regla y tuvo que escribir con la derecha, y obviamente nunca va a escribir con la derecha bien. O sea, tenemos este tipo de maestros, ¿no? Los muy empáticos y los de la vieja escuela, donde pues pensaban que el castigo físico a lo mejor, y pues obviamente no. O sea, esto ya está súper cancelado ahora. Dicho eso, sí me gustaría que me dijeran qué sienten que es lo que más los ha marcado. Porque yo tengo mi take en eso, ¿no? O sea, yo siento que sí tengo muchos maestros buenos que te marcan, pero como tú bien decías, Choco, las malas experiencias te marcan más. Y yo siempre he dicho que un buen maestro se nota, pero un mal maestro se nota más.
En este caso, ¿cómo han convivido ustedes? Porque evidentemente, como yo decía, para educar, pues evidentemente tuviste que aprender y siendo que ustedes estaban en un momento más o menos en la misma época aprendiendo, ¿qué es lo que vieron en malos maestros? Que les digo, para mi percepción a veces enseñan más porque realmente notas que te están enseñando algo malo, que ustedes ahorita como educadores quieren cambiar. Yo en lo personal creo que malos maestros no he tenido. ¿Ok? Hasta la fecha creo que sigo aprendiendo y la verdad es que sí le agradezco mucho a Pepe, porque Pepe realmente tiene unos fundamentos muy, muy buenos dentro de todo este tema y a mí en lo personal me han gustado porque justamente yo soy más nuevo en esta parte de la educación. Ok. ¿Sí? Entonces justamente comprendía, porque a lo mejor la parte de educación en la que yo estoy ahorita, no lo veo por lo que me enseñaron a cortar, peinar y eso, sino yo lo veo como más en la parte secundaria y eso, ¿no? Que realmente decía, yo me distraía y no ponía atención. Ahorita yo sé que tengo que poner atención para realmente saber qué se debe de hacer, ¿ok? Y, y tal cual leyendo, porque yo creo que sí es leer, escribir y sobre eso explicar lo que tú entendiste es muchísimo mejor. Porque lo que me pasaba a mí antes es que me quería aprender las cosas para poderlas explicar. Entonces, con una palabra que no te aprendieras o que no llegara a tu cabeza, se te olvidaba todo. ¿Okay? Entonces ya encuentras una manera de explicarlo sobre tu entendimiento y creo que de eso es una manera muchísimo mejor. Y me pasa mucho cuando damos clases, cuando me toca estar a lo mejor yo solo, porque explico como me hubiese gustado que me explicaran en su momento y teniendo a lo mejor un poquito de paciencia, que creo que de repente la paciencia se me agota demasiado rápido, porque creo que las cosas pueden ser más rápidas. Pero al final regreso a mí mismo y digo, relájate y hay que ir poco a poco, porque tú también empezaste igual. ¿Ok? Entonces empiezo a tener nuevamente como ese amor hacia esa parte de enseñar y saber lo que hacerlo de una manera no cuadrada, pero sí bonita y bien, el resultado puede ser muchísimo más perfecto. Pero, como comento, o sea, al fin y al cabo la base la aprendí sí con Donald, la aprendí también con Pepe y también la aprendí justamente con David, porque él me enseñó también muchas cosas y eso más como en presencia, porque justamente mi parte o mi contraparte desordenada, eso es lo que también como que cambiaba y me ganaba un poco el desorden, hasta que decía, ve, ya. ¿Sí me explico? O sea, puedo bromear, pero sé que en su momento tengo que poner un momento de paz y empezar a generar una línea recta en esa parte. Y ha ayudado mucho en ese sentido. Sí, muy, muy empático y la verdad creo que eso sí hace falta en los maestros. ¿Y tú, David, cómo has sentido? ¿Tú sí has tenido alguna mala experiencia con algo que quisieras cambiar ahora tú teniendo esa batuta de educador? Fíjate que justo como tal una mala experiencia, creo que no me las he quedado como malas experiencias, las cuales vea que son horribles para mí en persona, pero creo que ese tipo de cosas al final nos alimentan para saber qué no hacer. Creo que me han tocado educadores que no explican bien, que nada más te quieren vender, que no saben lo suficiente, en muchísimos aspectos, pero creo que de ese tipo de personas al final aprendes porque sabes qué no debes de decir, cómo no te debes de comportar, cómo no debes sí, desde cómo modular tu voz, desde cómo presenciarte, todos esos elementos, creo que para todo puedes agregarlos a tu forma y a tu esencia. Al final creo que todo te sirve. Entonces, para mí, buenos y malos los abrazo y los trato de transformar a algo positivo con cada uno de los alumnos, ¿no? Creo que se trata de ser empáticos conforme a cada uno de ellos, porque como comentabas, cada uno de ellos tiene su forma, tiene sus formas de poder aprender, entonces tienes que ser consciente en que posiblemente a él se le da más la práctica, a él se le da más viendo, a él se le da más algún proceso, ¿no? Entonces creo que tienes que ser empático con cada uno de ellos y saber hacia dónde va, pero creo que lo más importante es que lo hagan con gusto, que lo hagan con pasión y que lo hagan con un enfoque de ser felices en esta industria, porque yo he dicho que cuando lo haces con amor, todo viene por
por secundario, ¿no? Creo que hoy en día mucha gente ha visto nuestro oficio, nuestra profesión de manera, pues un poquito como de, pues, si no hay nada que hacer, puede ser peluquero, puede ser barbero, puede ser dedicarte a ese medio, ¿no? Y no, al final nuestra profesión es tan amplia que puedes aprender muchísimos elementos desde la parte humana, desde, como comentabas, desde la hacemos de marketing, la hacemos de psicólogos, la hacemos de colorimetristas, de muchos elementos que debemos de reunir para poder tener esa comunicación con el cliente, ¿no? Es algo tan simple que, por ejemplo, tenemos que saber de cualquier tema porque te va a llegar la clienta que nada más habla de eso específico. Y entonces tienes que ser empático con esa persona porque al final tienes que tener diálogo para poder generar ese vínculo y ese match con esa clienta. Entonces es algo tan simple que nosotros a veces no tomamos en cuenta. Y creo que este tipo de cosas, este tipo de podcast, nuestros cursos, a veces que nos presentamos en expos, en eventos, para nosotros son retroalimentarnos de ciertas cosas que nos dan cachetada de guante blanco porque a veces olvidamos. Y a la hora de que nosotros nos escuchamos y estamos compartiendo, decimos, sí es cierto, he dejado de hacer eso. Sí. He dejado de ser así, he dejado de hacer ciertas cosas que ya no recordaba y que ni siquiera son meramente de mi ego, ¿no? Simplemente uno deja de hacer. Y creo que es algo que debemos de nuevamente... Retomar, exacto. Sí, claro, y digo, yo creo que ya es momento de hablar del siguiente paso, ¿no? Ahorita hemos visto cómo fue que aprendieron, cómo fue que llevaron a la práctica, hemos hablado un poquito de lo que es ser educador, pero justo vamos a hablar ahora de lo que es Farela, o en este caso, no, yo sé que es su lugar de trabajo, pero ahorita ya tenemos esta división de educación. Entonces, quiero que me platiquen cómo salió la idea, cómo es que ustedes se sintieron listos para justamente desarrollar y decir, ¿sabes qué? Pues ya estuvimos en esta área de educación, pero vamos a hacerlo pues estructurado, ya en conjunto, ya como esta sensación pues ya de grupos y todo eso, porque, insisto, es difícil, o sea, es difícil explicar, es difícil sacar todo esto, es difícil los procesos y decidir, pues vamos a dedicarnos a la educación ya per se completo. Y aparte en conjunto en una sociedad, pues está interesante, ¿no? ¿Cómo es que nace Farela? Bueno, yo llevo un poquito más en el ámbito de la educación que Choco, sin embargo, creo que eso que hacemos nosotros como educadores, tanto en plataformas, como en escuelas, como en cursos, como en seminarios, llega un punto en el cual tienes que tocar un poco de tierra y tener tu espacio para poder seguir compartiendo. Porque al inicio, pues yo daba cursos, estaba con empresas, me la pasaba viajando, pues vas de aquí a allá, pero llega un punto en el cual quieres compartir desde tu zona de confort, el que vaya la gente, el que tengas como un tacto con la gente, que les estés especificando cómo hacer, cómo guiarlos. Creo que eso es lo que llegó a mi mente, como llegó un punto en el cual dije, ya llevo más de 10 años en la educación, ya me cansé de viajar, ya me cansé de estar con empresas y estar de aquí para allá y que ahora hay que ir a tal lugar. Y entonces llega un punto en el cual dices, quiero seguir compartiendo, es algo que me gusta, es algo que me apasiona, pero tengo que tener un espacio en el cual la gente se sienta con la comodidad de venir y seguir aprendiendo de nosotros y con una combinación, un mix ya relacionado al cómo llevarlo a las salas de belleza, ¿no? Entonces, creo que una parte es aprenderlo y otra cosa es ya adaptarlo a la sala de belleza, porque como te comento, hay mucha gente que sabe hacer muy buenas sus cosas, tanto cortar como color, como uñas, lo que se dediquen, pero ya el llevarlo a la sala de belleza ya es otro tema, ¿no? Ya claro. El tener la comunicación con el cliente son otros elementos que también deben de aprender. Exactamente, y digo algo que me gustaría también que me dijeran, porque sé que lo han estado repitiendo varias veces y que me llama mucha atención y quiero dejar en claro, es aquí yo en algunos episodios he hablado sobre los soft skills, ¿no? Que así los conocen en varias empresas, que son como estas habilidades, en español se llama habilidades blandas, pero siento que esa traducción está súper horrible porque creo que a veces son las que más importan. Algo que han mencionado a lo largo de este episodio es la comunicación.
y eso entra de las soft skills. Y como educadores que lo tengan tan fresco, el hecho de que para un profesional es necesario tener este tipo de habilidades, me gusta mucho, habla mucho de su visión de la educación, porque no es fácil. O sea, realmente, como decíamos, la metodología, las técnicas, evidentemente es una estructura. Hablar, desarrollar una conversación, ser empáticos, no es algo que fácilmente pues, tenga como proceso, ¿no? Así de voy a escuchar, voy a intentar ver lo que me dijiste, lo voy a transmutar a mis vivencias y le voy a explicar. O sea, se oye hasta raro decirlo, ¿no? Sí. Entonces es algo importante que me gusta que enseñen. Sí, es que justamente es esa parte, ¿no? De cómo tú lo vas a poder transmitir sin aburrir. ¿Ok? Uh-huh. Regularmente lo que hacemos antes de iniciar un curso siempre es hacer como un previo. Por ejemplo, si hacemos un curso de un corte en específico, hablamos un poco de la historia del corte, ¿no? Uh-huh. Y de esto ya empiezan a surgir, porque ves las caras de las personas y empiezas a tener esa aceptación visual, ¿sí me explico? Y empiezas a tener esa aceptación visual, empiezas a generar experiencias. ¿Ustedes qué hacen en el salón? Entonces ya empezamos a aperturar completamente el público, porque también pasa de que hay personas que van desde conocimientos muy básicos, hay personas que a lo mejor no han hecho nada, o hay personas que ya tienen mucho tiempo y mucha experiencia, que muchas veces son las personas que a veces es un poquito más complicado de agarrar porque te gana el ego. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, es un ego chistoso porque a veces crees que lo sabes, pero ya cuando están las prácticas, ese ego pues, se despedaza a veces un poco, ¿no? Sí, sí. Entonces es justamente, sí, tampoco es como irnos contra esas personas, sino justamente decir, justamente es de revolucionar nuevamente esto y como decíamos, o sea, al final volver a retroceder a nuestras bases, decir, sí es cierto, esto ya lo sabía hacer, ¿por qué lo dejé de hacer? Uh-huh. Uh-huh. Y como educadores, y ya que tienen esta parte de educación, ¿cuál ha sido el reto más grande a nivel sí los alumnos? Porque como les decía, creo yo, digo, a diferencia, me decías, David, que ya tenías rato enseñando y evidentemente creo que tú eres el que podía tener más marcado como esta distinción entre los alumnos de hace 10 años o 5 años a los alumnos que están, vamos a decir, los alumnos pandemials, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto más difícil de realmente aterrizar pues estas nuevas metodologías de educación y también de transmitir? O sea, porque realmente veo que tienen como presentes también la importancia de justamente estos productos audiovisuales como lo son los podcasts, los reels, que entienden que tienen un porqué dentro de la educación sin necesariamente pertenecer a la educación, pero ¿cuáles han sido los retos? Uno, que te presentan a ti los alumnos, y la segunda parte de esa pregunta, ¿cuáles son los retos de transmitir la educación? Porque también me imagino que tú como educador tuviste que transformar el pasar de ser educador para una marca a ser educador para tu propia marca, ¿no? Claro. Creo que uno de los retos más complejos que hemos visto hoy en día es que la gente es más didacta, o sea, quiere ya de inmediato practicar, ya sea desde casa, a distancia, pero ya quieren meter la mano, ¿no? O sea, se quieren pasar el proceso de primero la metodología, o vamos a ver primero teoría, y después de la teoría vamos a pasar a la práctica. Quieren de inmediato pasar a la práctica, y entonces creo que al final no está mal, creo que puedes hacer los dos al mismo tiempo, mientras van practicando, ir explicando, pero justamente depende de cada uno de los alumnos, porque hay gente que nos llega, pues, tanto jóvenes como adultos, y que ya llevan mucho tiempo o no llevan nada. Sin embargo, debemos de ser un poquito adaptados a cada uno de ellos. Entonces, con cada uno de ellos, pues vamos viendo ciertos puntos los cuales tienen flaqueza, y entonces algunos, o a la mayoría, pues tratamos de hacerlos tanto visuales, o sea, mandarles información o que ellos vean videos, y aparte se lleven de tarea ciertas cosas, porque pues hoy en día pues quieren estar desde casa y quieren estar pues sí un rato practicando, ¿no? O sea, como que los llevemos como ciertas cosas que han hecho mal y cómo las hicieron, y les estemos ayudando, y de repente las estén practicando en casa y necesitan material que estén viendo, que estén escuchando. Creo que y hoy en día es tan raro que ni siquiera hemos entendido el cómo estructurar la forma de
de un plan de estudio para cada uno de ellos, porque mucha gente está acostumbrada a la vieja escuela que hay que ir, practicar, practicar, practicar y aprender leyendo. Y otras que literal quieren todo verlo digital y quieren practicarlo con el primo, la prima, pero de forma digital. Entonces creo que debemos de aprender a navegar en todo ello. O sea, creo que debemos de desapegarnos a las viejas costumbres que tenemos nosotros como educadores y sí adaptarnos, al final adaptarnos a estas nuevas generaciones. Es un poco complejo y creo que muchos colegas que me estarán viendo comprenderán que al final si uno se casa con una marca para hacer color o para cortar, ahora imagínense el tenerte que despegar a un sistema de trabajo para entender que hoy en día necesita la gente algo digital, el escucharte, el estarte viendo cómo cortas, el estarles explicando y que entender que esta nueva oleada se tiene que hacer también de manera profesional, no estar regalando nuestro trabajo, que es uno de los factores que yo he visto que están, no mal podría decir, pero sí que estamos regalando nuestro trabajo de forma visual. O sea, sí. Tú puedes ver un curso de una marca increíble de forma gratuita y al final está bien, pero también no está tan padre para la gente que quiere ir creciendo de forma educacional. Entonces, creo que hay que encontrar ese balance para que podamos vender nuestra educación de diferentes métodos o formas, pero sin tenerlo que regalar o sin tener que lucrar con nuestra profesión. Claramente, y creo que justo dieron en la clave con la palabra balance. O sea, mucha gente, y yo insisto, yo soy de verdad la persona más neutral que van a conocer en la vida. O sea, a lo mejor sí tengo como puntos de vista, muchos de ellos a lo mejor muy controversiales, pero evidentemente cuando alguien me propone un punto, un contrapunto que realmente no capto, intento entender el por qué está tan aferrado a eso, ¿no? Y eso lo he visto sobre todo en generaciones muy grandes, y hablando del tema como de educación o de cómo las nuevas generaciones se están desenvolviendo y desarrollando, justo veo esto, el que ellos no están disponibles para desaprender. Aquí siempre lo he hablado, es una palabra que a mí me gusta mucho, que ahorita ya también tiene alguna connotación un poco negativa para algunas personas, pero la cuestión de deconstruir me encanta. O sea, de verdad, creo que no hay persona más sabia que la que sabe de construirse y entender que el mundo en el que vivía, vimos que es tan frágil que un bichito nos lo vino a cambiar todo, ¿no? O sea, vimos que realmente es importante justamente fluir con el cambio y que no hay constante más constante que el cambio. O sea, realmente todo va a cambiar y justo tenemos que entender que tiene que haber esta apertura, pero también entendiendo que hay cosas buenas de lo que aprendimos acá y que se puede justamente llegar a un balance. Estas personas que piensan que las nuevas generaciones, como le dicen la generación de cristal, que justo dicen, no, es que a mí no me enseñó bien, es que no me enseñan, pues también tienen que entender que debe de haber una estructura, ¿no? O sea, debe de haber justo un balance entre lo nuevo y lo viejo, y qué bueno que ustedes lo están viendo así, qué bueno que lo están aplicando dentro de su empresa, dentro de su marca, dentro de su entorno, que es Farela, y de verdad, pues de mi parte no queda pues que agradecerles. Ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero me gustaría que estos últimos minutos, pues realmente dieran a conocer, son para ustedes estos minutos, ustedes junto con mis podcast escuchas, y que realmente nos den sus redes sociales, si quieren hablar un poco sobre pues, los temarios, lo que van a ver. Estos minutos son para ustedes y con mis podcast escuchas. Yo quedo fuera y pues nada más que agradecerles por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Pues, muchísimas gracias por la invitación. De nosotros, de nuestra parte, creo que estamos agradecidos, y pues bueno, nosotros somos Farela Education y pues nos dedicamos a la parte educacional, tanto como en salones, como en crear estilistas con nuevos, pues sí, elementos de aprendizaje, porque como comentábamos hace rato, creo que hoy en día debemos de adaptarnos a cada uno de ellos y entender que la educación ha evolucionado. Entonces creo que eso es lo más importante, y que para ello estamos nosotros, como para irlos llevando, irlos navegando con cada uno de ellos. Claro, y también invitarlos a que pues, nos sigan en nuestras redes sociales en farela.education. Ahí van a ir viendo realmente los cursos que vamos teniendo. Regularmente una vez por mes tenemos masterclass, las cuales vemos como un tema muy en específico, y aparte tenemos nuestros días de clases que son de lunes a miércoles, de 10 de la mañana a 2 de la tarde,
Y generalmente tenemos pues varios tipos de curso, ¿no? Tenemos como la carrera tal cual que vamos a ver corte y color, y vamos a meter en la parte de peinado. Y justamente es eso, los cursos son abiertos a personas que no tienen nada de conocimiento, hasta personas que quieren actualizarse también con respecto a conocer nuevos métodos o justamente fortalecer lo que ya saben para que sigan como más en línea recta todo esto. Perfectísimo, pues de verdad, insisto, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad, querido podcast escucha, yo sé que siempre aprenden algo, se llevan algo de aquí. Y pues si dentro de ustedes están algún podcast escucha que quiera realmente iniciar, que quiera aprender, pues esta es una oferta educativa que vale la pena ver. Si sienten que justamente han tenido experiencias donde el sistema educativo no se ha sentido empático, no se ha sentido abierto a estas nuevas propuestas, pues aquí en Farel Education ya ven que tienen esas puertas abiertas. Pues insisto, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad, el micrófono queda abierto las veces que quieran venir, con los temas que quieran proponer. Este es su espacio y de verdad espero que se hayan sentido muy a gusto. Así fue, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias obviamente a nuestro patrocinador Babyliss Pro por estar un episodio más con nosotros y obviamente a ustedes, mis queridísimos podcast escuchas, que ya saben que sin ustedes de verdad esto no podría ser posible. Ya saben que si les gustó este episodio le pueden dar una manita arriba, pueden comentar, pueden sugerir nuevos temas y ya también saben, les voy a recordar que en la sección de Spotify ya también después de escuchar esto les va a salir por ahí un Q&A y espero lo contesten y espero también dejen todos sus comentarios. Yo trataré de leerlos todos y evidentemente los que pueda los voy a contestar pues yo mismo. Y pues nada, no me queda decirles más que muchísimas gracias. De verdad espero que se hayan divertido. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Yo fui Paco Martínez, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.